Shalom amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es Judaísmo para no judíos. Estudia la Torá en un año. Estamos con la parashá número 12. ¿Qué tal? Soy Rudy Zelaya por la Asociación Shalom El Salvador y como siempre con nosotros el rabino Juan Pablo Sandón de la Sinagoga de San Benito acá en El Salvador. ¿Qué tal, rabino? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Rudy? ¿Cómo estás? Un placer, como siempre, saludarte y saludar a todos los que nos ven semana a semana siguiéndonos con la para allá de la semana. Estamos con la última parashá de Bereshit, de Génesis. Esta se llama Vayehi. ¿Qué significa Vallejí, Rabino? Sí, exactamente, Rudy. Como vos decías, estamos en la última para allá de la semana. Son 12 lecturas que tenemos del libro de Génesis, de Bereshit. Es fácil acordárselo si uno la asocia a las 12 tribus de Israel, que Exacto. empiezan a despuntar en esta para allá. ¿Sí? Son reglas mnemotécnicas que a uno le enseñan en el seminario, ¿no? Cómo asociar los números con determinadas cosas para acordarse. Y sí, como vos decías, estamos aquí en Parashat Vayejí, en la parashá que nos relata justamente con este nombre introductorio la vida de Yosef, de Jacob, perdón, los últimos años los últimos momentos de la vida de Jacob, el padre de estos hermanos que van a ser los fundadores, por decirlo de alguna manera, de lo que conocemos como las 12 tribus de Israel, ¿no? Después de haber visto este transitar tanto de Jacob como de su hijo más querido Yosef, a lo largo de prácticamente la mitad de Sefer, toda la vida de ellos dos. Bueno, llega al final de la vida del último de nuestros patriarcas y un mensaje muy especial para todos sus hijos, ¿no? Exacto. Fácil recordarlo así, ¿verdad? 12 hijos, 12 lecciones. Perfecto. Bueno, dice, comienza la lectura diciendo, Vallejí Jacob be Eretz Misraín, y hace referencia a que Jacob vivió 17 años en Egipto, porque hace énfasis en 17 años y no dice, como dice después, pues dice que vivió 147 años. ¿Por qué hace referencia a 17? ¿Qué nos quiere decir la Torah con esos 17, Rabbi? Bueno, Mitzrayim, estos 17 años, en la tradición judía, el número 18 significa que normalmente se nombra como Jai, porque se forma con las letras Het y Yud, que suenan como una J y como una I, significa vida, ¿sí? Para la tradición judía. A Jacob le tocó vivir los últimos años de, de su vida fuera de la tierra de Israel. Eh, para nosotros como pueblo, estar fuera de la tierra de Israel es que nos falte algo en nuestra vida. Eh, Siempre, aunque vivimos muy contentos y muy orgullosos en cada uno de los países en los que nacemos, la conexión del pueblo judío con Israel es indivisible y obviamente cuando uno está fuera eso hace que falte algo, ¿no? Y entonces un poco con eso creo que una buena metáfora de estos 17 años de Jacob, ¿no? No terminó toda su vida en Mitzrayim, sino que 17 años es como casi una vida. Gran parte de su vida lo vivió en la tierra de Israel y creo que eso era lo importante para destacar en este primer versículo. Sí, escuché a otros exégetas decir que, bueno, ya en Egipto tenía toda su familia, todos sus hijos en abundancia, vivía en abundancia y que ahí había sido feliz después de tanto sufrimiento, de tanto problema que había tenido desde el nacimiento, desde el embarazo, ¿verdad? Con su hermano, tanto problema, que con los ángeles, que un ángel lo quería matar y que su suegro y tanto problema que tuvo y que al final de sus días logró una vida de abundancia, de felicidad con toda su familia y que por ahí nosotros también teníamos que ir buscando la felicidad a pesar de todas las adversidades, los problemas debemos de buscar y no parar hasta encontrar la felicidad, porque aparentemente eso es lo que hace Jacob, ¿verdad, Rabino? No, por supuesto. Creo que es un personaje que realmente tuvo una vida muy dura, una vida difícil, que diría que ha tenido como 4 o 5 vidas en su vida,
por todas las cosas que ha pasado, todos los lugares por los que ha vivido, las situaciones que le ha tocado atravesar, ¿no? Pero sí, sin dudas, obviamente que ha tenido un tiempo de felicidad en sus últimos años, especialmente a partir del reencuentro con Yosef, a quien él consideraba muerto, ¿no? Él mismo dice en la Torá digamos que el espíritu le vuelve al cuerpo, lo dijo en la parashá de la semana pasada, al reencontrarse con Yosef, ¿no? Incluso algunos exégetas dicen que Jacob había perdido el poder de la profecía que tenía durante los años en los que creyó que Yosef estaba muerto. Y obviamente sí, eso habla de una búsqueda de la felicidad, este, sin dudas. Pero no hay duda, como vamos a ver en esta parashá y como vamos a ver más adelante, que de alguna manera Yosef quería terminar su vida en la tierra de Israel, y de hecho eso va a pasar luego con sus restos, ¿no? No quiero adelantar demasiado, pero un poco por ahí va la situación. Exactamente. Luego Jacob le pide, antes de morir, le pide a Joseph que no lo entierren en Egipto, sino que lo lleven allá con sus padres, a Macpelá, ¿verdad? ¿Por qué le pide a Joseph y le pide que le jure? ¿Y por qué no le pide a sus hijos mayores? ¿Por qué? ¿Qué hay ahí detrás, Rabino? Bueno, un poco a eso me refería yo, ¿no? Con el tema de sus restos y el hecho de querer terminar su vida física, aunque sea sus restos en la tierra de Israel. Eh, Obviamente es el lugar en donde están sus padres. Creo que es algo, quizás en los últimos años se ha perdido un poco de vista esta tradición, pero creo que ha atravesado a todos los pueblos de estar enterrados, si uno muere en la misma ciudad en la que están sus padres, estar enterrados en el mismo lugar, al menos en el mismo cementerio. ¿No? Creo que esto es una tradición familiar de todas las religiones. Este, Sí, y en el caso particular de Yosef y Jacob, o de Jacob y Yosef en este caso, porque el que habla es Jacob, tiene que ver un poco con el afecto de Yosef, que él le tenía a Yosef y el afecto que Yosef le tenía a su padre. Los muertos en la tradición judía, que yo ya lo he explicado en alguna oportunidad, es una mitzvah enorme, ¿no? Es una mitzvah enorme. Yosef tenía el poderío para hacerlo por el rol que ocupaba en la tierra de Egipto también, ¿no? Entonces se dan toda una serie de condiciones que hacen que Jacob se dirija a Yosef para esto. Y también porque, ahora lo vamos a ver un poquito cuando veamos el tema de las bendiciones, los demás hijos, especialmente los mayores, bueno, fueron cometiendo diferentes equivocaciones, diferentes errores a lo largo de toda de su vida, que dejaron cierta huella no, un poco amarga en el vínculo con su padre, ¿no? Entonces creo que Yosef en ese sentido destacaba más para Jacob, ¿no? ok. Bueno, dice el texto que tiempo después, este, Jacob enfermó y Joseph le trae a sus hijos, ¿verdad? A Manasés y a Efraín para que los bendiga, pero le pone a la derecha, le pone a Manasés por ser el mayor, ¿verdad? Y a la izquierda de Jacob le pone a Efraín por ser el menor. Pero, como que José lo quiere corregir y le dice que, porque lo quiere bendecir Jacob, lo quiere bendecir y cruza las manos, ¿verdad? La derecha sobre Efraín y la izquierda sobre Manashe o Manasés. Y José lo quiere corregir y Jacob le dice, no, deja que yo estoy en lo correcto, ¿verdad? Hay algo ahí, Rabino, porque al parecer no bendice del todo a José, pero sí bendice a los hijos de José. Los toma como hijos, Rabino. ¿Cómo interpretamos eso? Bueno, hay varias cosas acá, voy a empezar de atrás para adelante. No es que Jacob no bendice a Yosef, yo creo que lo bendice incluso más que a sus otros hermanos, porque le da una doble porción. Ahora Sí, vamos a hablar del tema de las tribus para cerrar seguramente, y vamos a ver por qué Yosef tiene una doble porción, ¿no? Solo que lo hace a través de sus hijos. La sí, doble porción tradicionalmente en la ley judía es para el primogénito, exacto. ¿no? Pero bueno, Yosef claramente no era el primogénito, y acá es donde Jacob invierte, como vos bien mencionabas, el orden, por decirlo de alguna manera, de primogenitura entre los hijos de Yosef.
¿no? Que después van a ser quienes van a llevar los nombres de las tribus, ¿sí? Eh, Hay varias cosas. Es verdad que en la tradición judía el rol del primogénito es muy importante. Se habla mucho del primogénito a lo largo de la Torá. De hecho, como recién mencionaba, el primogénito siempre tiene doble porción en la herencia. Pero en la práctica de lo espiritual, por decirlo de alguna manera, no en la herencia económica, sino en la práctica de lo espiritual, si nosotros vemos la historia de esta familia desde Abraham hasta ahora, el primogénito nunca fue el que tuvo la herencia espiritual. ¿Sí? Abraham no era el mayor de sus hermanos, Isaac no fue el mayor de los hijos de Abraham, y Jacob mismo no fue el mayor, Exacto. cambió su primogenitura con Esab, ¿no? Sí, Y bueno, y ni hablar de Rubén y los primeros hijos de Jacob, especialmente con Lea, ¿no? Entonces, Jacob de alguna manera continúa esa tradición de que la herencia espiritual no necesariamente está ligado a la herencia económica, a los bienes, ¿no? Eh, entonces, creo que un poco por ahí va el tema con Efraín y Menashe. Y también está el tema de particularmente por qué a ellos específicamente y no a Yosef. Y básicamente Jacob ve, siente y percibe a través de su capacidad profética que el pueblo de Israel va a tener un desafío muy, muy grande a partir de ahora para sostener su identidad fuera de la tierra de Israel, en lo que nosotros llamamos la diáspora o el galut, ¿sí? Y Efraín y exacto. Menashe son una muestra de que eso ya es posible, porque son dos jóvenes hijos de un papá judío que nacieron fuera de la tierra de Israel y que mantuvieron su identidad con su pueblo y su familia, ¿no? Exacto. Entonces, por ahí va un poco el por qué Jacob toma esta decisión en cuanto a herencia espiritual. Sí, exacto. Me llama la atención que les dice el mismo Dios de mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me sustentó, el ángel que me rescató de todo mal, bendiga a estos muchachos. Mm. ¿A, por qué hace referencia al ángel? ¿A cuál ángel, Rabino? ¿A qué hace Bueno, cuando hablamos de ángeles, en el caso de Jacob, aparecieron muchos ángeles en su Sí, vida, según sí, las interpretaciones. Muy probablemente creo que el más importante es aquel que le pone el nombre de Israel, ¿no? sí, Yo creo que ese es la imagen más importante. Y él siente que ahí hay un sustento, cuando él dice el que me sustentó, yo creo que el sustento no se refiere a un sustento económico, sino que se refiere a un sustento espiritual, a que realmente en ese momento Jacob encontró el sentido de su vida, ¿no? sí, Todo ese cambio que vino trabajando desde ese joven que comenzó peleándose con su hermano hasta el adulto que regresa a la tierra de sus padres con bienes y con una buena prosperidad económica y con una buena adultez, con una familia formada. Ese es el momento clave. Creo que ahí está donde se asienta Jacob en la bendición. ok. Y también le dice que en vuestros nombres, o sea, en el nombre de Efraín y Menashe serán las bendiciones de los hijos de Israel, lo que usted mencionaba anteriormente, ¿verdad? Que por ahí Sí, de hecho, vendría. sí, de hecho, esto es hasta hoy en día. Exacto. Cuando nosotros, creo que alguna vez en alguna otra explicación de para allá ya lo he mencionado, cuando nosotros los judíos, los viernes por la noche, antes del comienzo de la cena de Shabbat, bendecimos a nuestros hijos, los padres bendicen a los hijos. En el caso de las mujeres, la bendición se hace por las matriarcas, por Sara, Rivka, Rachel y Lea. Y en el caso de los varones, de los hijos varones, la bendición se hace por Efraín y por Menashe, no por los patriarcas. Justamente Exacto, por eso todavía se sigue haciendo así hasta el día de hoy en el pueblo de Israel. Cada semana con nuestros hijos o en cada momento importante en el que bendecimos a nuestros hijos, a los varones los bendecimos por Efraín y por Menashe. porque lo que usted decía, que era el ejemplo de hermanos, ¿verdad? Que habían vivido sin pelearse. Sí, sí, sí. Exacto. Y luego le dice a Joseph, que le da una porción más, ¿verdad? La que tomé del arameo con mi espada y con mi arco. ¿A qué se refiere, Rabino, con eso? Bueno, el tema del arameo.
es un tema bastante, no es la primera vez que aparece. Hay varias interpretaciones respecto a quién habla la Torá cuando habla del arameo, ¿sí? Muchos interpretan que es Labán, el arameo, Ok, ¿sí? Tanto acá como en aquella parte donde aparece mi padre fue un arameo errante, que se peleó con, etcétera, etcétera, que nosotros todavía lo seguimos diciendo hoy en día en ajá, nuestra ceder de Pesaj, en la cena de Pesaj, ¿sí? Pero hay otros intérpretes que en realidad esto se refieren a que no tiene que ver específicamente con la historia de Jacob, sino que tiene que ver con la historia de Abraham, que es una cuestión familiar, no personal, de Jacob, y que tiene que ver con cómo Abraham salió de su tierra, ¿sí? A quiénes se tuvo que enfrentar y con quiénes tuvo que luchar para salir de su tierra cuando abandonó Ur Kasdim, porque sí, Abraham abandonó Ur Kasdim perseguido, ¿sí? Eh, y un poco por ahí viene el asunto. Es un tema bastante complejo. Esta para allá de esta semana es más corta que las anteriores, pero es muy compleja en las interpretaciones porque tiene muchas interpretaciones históricas hacia atrás y tiene muchas interpretaciones con visión profética hacia adelante. Entonces, realmente hay que contener un abanico de cosas muy, muy grande para interpretar estos textos. exacto. Y eso le iba a decir, que luego viene la profecía de Jacob que trasciende no solo fronteras, sino que siglos y hasta nuestros tiempos, ¿no, Rabino? Cuando eh, lo llama a todos los hijos y les dice que los llama a todos, los junta y les va a dar unas bendiciones, ¿verdad? Pero antes de hacerlo uno por uno, hay un lapso de tiempo ahí, Rabino, que parece que ahí es donde se origina o comienza la creencia de los judíos o del pueblo hebreo en esto del Shema Israel. Ahí, aquí es donde se origina esto, Rabino. Ya he escuchado yo que aquí comienza la oración esta de Shema Israel. Sí, los hijos de Jacob le hablan a su padre, le dicen Shema Israel. Hay una analogía entre el Shema Israel que nosotros rezamos y el nombre de Israel del propio Jacob, digamos, ¿no? Eh, hay como un compromiso de los hijos de continuar con la tradición monoteísta de los padres. Y cuando digo los padres, digo no solo Jacob, sino sus antepasados, porque hasta ahora lo que había ocurrido es que un padre le pasaba su tradición espiritual a un hijo, a uno. Abraham se lo pasó a Isaac, Isaac se lo pasó a Jacob. Pero ahora Claro. Jacob le tiene que traspasar su herencia espiritual a 12 hijos, ¿sí? Sí, Entonces, ahí ya se hace más difícil la cosa, porque ahí ya se necesita un compromiso de conjunto, no es un compromiso individual, ¿no? Entonces, bueno, por ahí un poco va el asunto con el tema este de el comienzo del Shema Israel. El Shema Israel como plegaria para nosotros, como rezo, como tefilá, es el reconocimiento de la unidad y de Dios como único Dios de este mundo, ¿sí? Eh, y ahí se genera, como decía yo, este juego de palabras con el nombre Israel del propio Jacob y esta declaración conjunta y compromiso conjunto que hacen los hijos de seguir esta tradición monoteísta. es casi que una promesa que le hacen a su padre, ¿verdad? De seguir con la tradición y la creencia en el único Dios. Por eso se origina de ahí he escuchado yo que viene la Shema Israel, ¿verdad? Uno solo es. Ujú. Luego comienza uno por uno, comienza con Rubén a decirle, fuiste mi vigor, mi fuerza, pero profanaste mi lecho. Es decir, los bendice, pero no, hace hincapié en como estar molesto con ellos. Sí les molestó lo que hicieron, pero la bendición no se la quita, siempre los bendice uno por uno, ¿verdad? Y a Simón y a Leví le dice que violentos con las armas mataron hombres, ¿verdad? Y quisieron desjarretear un toro, ¿verdad? Al parecer que también se refería a José, ¿no? Y a Judá le dice, te alabarán tus hermanos, cachorro de león, no se apartará el cetro de tu mano. O sea, a todos les está dando una bendición que dura por siglos y que todavía se mantiene, pero reconoce el pecado, Rabino. ¿Cómo debemos interpretar esta parte? Bueno, estas bendiciones son todas muy complejas. La verdad que
me encantaría poder desgranarlas una por una, pero se nos iría, es para prácticamente un estudio semestral acerca de estas bendiciones, ¿no? Y todo lo que implican hacia el pasado y hacia el futuro del pueblo de Israel. Lo que sí me quiero centrarme un poco en el tema de qué es una bendición, porque cuando nosotros pensamos una bendición, pensamos algo que únicamente es bueno y que nos lleva hacia un lugar en donde nada malo ocurre o donde nada malo nos ha ocurrido ni nos ocurrirá, ¿no? Y eso no es así. Las bendiciones son parte de la vida y la vida tiene sus altos y sus bajos. ¿Sí? Que uno se considere bendecido o que uno sienta que hay bendición en la vida o que uno sienta que Dios bendice su vida, no implica que no le van a pasar cosas malas. ¿No? Implica que a pesar de las dificultades, uno continúa sosteniendo el esfuerzo de llevar una vida digna, ¿no? Y está claro que Rubén se ha equivocado, que Shimón se equivocó, también Leví prácticamente, bueno, son los más protagonistas, pero prácticamente todos estos hermanos se han equivocado ya desde el momento que participaron en la venta como esclavo de uno de sus hermanos, pero lo que importa es el destino final, la cuenta final, ¿no? La cuenta final es positiva, pero uno nunca debe dejar de reconocer o de recordar esas cosas que lo llevaron hasta ahí. Y las cosas que lo llevaron hasta ahí a uno son las buenas y las malas, digamos, ¿no? Todo es parte de la vida de las personas. Y creo que Yosef tiene esta capacidad, perdón, Jacob tiene esta capacidad de resumir esto en cada una de las bendiciones a sus hijos, ¿no? Ok, vos te equivocaste en esto, pero igual vas a tener este destino, ¿sí? Y encontrar un equilibrio entre esas cosas, ¿no? Y ahí está un poquito Yehuda, se lleva quizás la mejor parte, y bueno, Yosef con la bendición a los hijos también, ¿no? De alguna manera. Y estas bendiciones también las vamos a ver allá cuando ya van a entrar a Canaán, cuando los lleva Moisés, ¿verdad? Va a ir Sí, sí, obviamente tribu por ya tribu. bastante más adelante, pero Moshe después repite bendiciones ya a las tribus que tienen los nombres de estos jóvenes, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, después dice el texto que Jacob juntó los pies y murió, ¿verdad? 40 días dice que lo embalsamaron y 70 días lo lloraron los egipcios. Lo llevaron a Canaán, a Macpelá, y ahí lo velaron otros 7 días más. ¿Qué significa todo este tiempo, Rabino? ¿Por qué tanto tiempo lo velaron? Bueno, primero tenemos que entender que todavía no estaban instauradas, esto ya lo hemos hablado creo en alguna otra oportunidad, a veces ocurren en la Torá ciertas cosas. Tengamos en cuenta que cuando uno lee el texto de la Torá como nosotros la conocemos hoy, todavía no ha sido entregada aquí. La Torá es entregada en la salida de Egipto. ¿Sí? Esto es importante aclararlo. ¿Por qué? Porque la forma en la que es tratado el cuerpo de Yosef, perdón, de Jacob, y la forma en la que es velado no es la forma en la que nosotros tratamos el cuerpo de nuestros muertos y los cuidamos hasta el entierro hoy en día y ya desde hace miles de años. ¿Sí? Los judíos no embalsamamos, tratamos de enterrarlo lo más rápido posible, ¿no? Y no se hacen velas largas como se acostumbra en otros lugares, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con las tradiciones de Egipto y tiene que ver con un poco el sincretismo que se empezaba a dar, la mezcla de cultura que se empezaba a dar entre el pueblo judío y las costumbres egipcias. Y de alguna manera abre un poco la puerta a entender por qué el pueblo judío necesitaba de alguna manera pasar por lo que pasó en la tierra de Egipto para volver a tener su propia identidad. Ahí ya me estoy adelantando un poco, pero esto da una muestra de lo que va a venir en el futuro en las próximas dos parashiot, digamos, los primeros capítulos del libro de Shmot, de nombres. ¿Ok? Después de haberlo enterrado, dice el texto, regresaron a Egipto y los hermanos de José tenían miedo que ahora que no estaba el papá, José quiera vengarlos. Esto es normal, Rabino, Sí. o es parte todavía del aprendizaje, de la maduración. Es una actitud normal, sí, es una actitud normal. Lamentablemente se da a veces en algunas familias que las tensiones entre hermanos se mantienen ocultas
en tanto y en cuanto los padres estén vivos y cuando los padres ya no están, esa familia salta por los aires, ¿no? Eh, no es el caso, afortunadamente. Creo que Yosef tenía muy bien trabajado lo que le había pasado en su vida y muy aceptado, ¿no? Pero el miedo de los hermanos de Yosef es un miedo entendible y creo que uno nos tiene que llevar un poco a la reflexión de pensar eh, justamente cómo sostenemos nuestros vínculos familiares a lo largo del tiempo para que cuando eventualmente aquellos que sostienen la familia ya no estén con nosotros, nosotros tengamos la capacidad de seguir sosteniendo los vínculos que ellos crearon, ¿no? Me parece que es un mensaje muy importante como para cierre de esta historia familiar eh, que ha sido todo Bereshit eh, y que habla así de principalmente los vínculos humanos y de los vínculos familiares. Y creo que es un muy buen mensaje de cómo esos vínculos deben ser sostenidos de generación en generación. Exactamente, muy, muy interesante. Dice que José logró ver a los hijos de Efraín hasta su tercera generación y murió, pero antes de morir les dijo a sus hermanos que Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, los iba a visitar y que cuando eso sucediera que le llevaran también sus huesos, ¿verdad? A Canaán. Muere a los 110 años y lo embalsamaron. Aquí terminamos con la paracha, Rabino. Sí, bueno, la tarea de los huesos ya le va a quedar a Moshe, la vamos a ver más adelante, eh, pero de los huesos de Jacob, ¿no? Le va a quedar a Moshe llevarlo otra vez de vuelta a la tierra de Canaán. Ya a partir de la próxima semana nos vamos a sumergir en el Sefer Shmot, en el libro de Éxodo, para empezar a recorrer una parte diferente de la historia del pueblo de Israel, ya una parte más con un pueblo en el sentido real de la palabra, ¿no? Una multitud de gente que tiene vicisitudes y que tiene un destino común y que las atraviesa en conjunto. Sí, exacto. Terminamos Bereshit y la próxima semana comenzamos con Shemot, ¿no? Gracias, Rabino, y nos vemos la próxima. Gracias a ti, Rudy, y saludos a todos los que nos ven. Sí, shalom a todos. Hasta luego.